Amigos, amigas de Rock 111, bienvenidos una vez más a un anecdotario. Yo soy Rafa Martínez y recuerden suscribirse aquí abajo a Rock 111, al canal de YouTube. Agradecidos estamos de que, bueno, pues sigamos respondiendo al llamado de esta comunidad rock and rollera. De verdad, muchísimas gracias por todo lo que hacen para nosotros y por nosotros. Y bueno, pues este intercambio de información me encanta. Que bueno, pues obviamente por medio de los comentarios, de los mensajes que nos mandan al Facebook y al Instagram, se alimenta mucho mejor la página y bueno, pues está mucho más fidedigno el pedazo que bueno, pues hacemos biográfico en la página y las notas y todo lo que se va expandiendo. Agradezco del otro lado de la cámara al señor Alberto Bonilla, que bueno, pues también siempre está al pie del cañón. Saludos a todos los demás que conforman este Riff 111 y Rock 111, obviamente a la señorita Elizabeth, que bueno, pues es la que nos ayuda a hacer algunas notas y estar ahí presente, obviamente a Rubén Silva, obviamente a Alberto Cerón, obviamente a Sharon Yandet, obviamente pues también a todos a nuestros ayudantes, a Paola, Paulina, Tania, Marijó, Israel y Alberto. Pues muchas gracias a todos ustedes por ser parte del equipo. También, bueno, pues saludamos a gente que pues está ahí integrando y demás, que bueno, vamos a estar platicando de ellos próximamente, pero hoy me gustaría platicar de un tema que, bueno, siempre ha sido como polémico, como muy yuxtapuesto, y sobre todo porque, bueno, este año cumple 20 años la peregrinación rock and rollera. De repente uno pensaría que se contraponen estas dos cosas, ¿no? O sea, esto del rockero guadalupano como que es una cosa muy extraña. Inclusive me acuerdo perfecto que cuando salió esta canción de la botellita de Jerez de Guadalupe, pues la gente, ¿no? O sea, se quedaron así como con esta yuxtaposición de decir, no, pues es que cómo se le canta a la botellita de Jerez una canción de índole religioso, ¿no? Y más bien yo creo que todo empieza a partir de cómo lo explica la botellita de Jerez. O sea, al final la Virgen de Guadalupe es una figura que, bueno, pues es la figura que, bueno, pues desde tiempos antepasados representa a la Madre de México, ¿no? O sea, representa esta figura de protección pues a todos los insurrectos, a todos los alternativos, a todos los punks, a toda esta gente que pues de repente no empatamos en estas cuestiones tradicionales, en estas cuestiones como de portarse bien, como de seguir las reglas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estar en esta representación precisamente es como surge esta cuestión de la peregrinación rock and rollera, que bueno, pues surge por un personaje que comenzó como parte del equipo de staff de la banda Bostik, José Juan Ángeles, conocido como el Orejón. Y bueno, pues él empieza esta cuestión de una peregrinación rock and rollera, porque bueno, pues él tenía una cuestión personal, ¿no? O sea, él empezó este asunto por la salud de su hija, ¿no? Entonces, obviamente, pues intuitivamente o sin querer, pues involucró a algunos rock and rolleros que pues ahí estaban trabajando con él, inclusive, bueno, pues Guadaña y Lalo de la banda Bostik también son pioneros de estas caminatas que se hacen desde Tlalnepantla Centro, donde está la base de operaciones de la banda Bostik, pues hasta la Basílica de Guadalupe. O sea, pues se recorre un buen tramo como de entre 13, 14 kilómetros a pie, cosa que, bueno, pues era, insisto, en principio, por la petición de la salud de la hija de José Juan del Orejón. Y bueno, esto empieza a volverse como una cuestión muy interesante porque está llena de sincretismos culturales. O sea, como decíamos, este asunto de juntar el rock con la religión, con una figura como la Virgen María, pues sí es un asunto como de repente, pues medio revuelto, ¿no? O sea, como que estas peregrinaciones que se hacen a la Basílica de Guadalupe, bueno, pues son en su mayoría, bueno, pues grupos o comunidades que de repente, pues, no sé, a lo mejor juntan sus actividades, ¿no? Los
los comerciantes de carne de Hidalgo, los ciclistas de Pachuca, los policías, no sé, o sea, comunidades muy específicas que se organizan y vienen en peregrinación a la Basílica de Guadalupe, pues precisamente a profesar una fe, ¿no? O sea, que independientemente de ser religiosa o no ser religiosa, pues es un acto de fe, es un acto de estar presentes. Y bueno, conforme han pasado los años, pues obviamente se ha hecho mucho más, o sea, el sincretismo se ha hecho muchísimo más sólido, porque evidentemente se está volviendo, o con el paso de los años se ha vuelto una cuestión de una marcha de un grupo que obviamente es una familia rock and rollera de todos estos locos que salen con sus playeras negras, con sus estoperoles, con sus botas, en donde se ven playeras del Sur 16, del Tres Vallejo, de la banda Bostic, de California Blues, los pelos rojos, verdes, amarillos, evidentemente una convocatoria bastante familiar, o sea, un asunto que con el paso de los tiempos se ha hecho una costumbre familiar y que ha crecido y que ha encontrado su propio lenguaje y que sociológicamente se ha convertido, independientemente de si un evento o independientemente de la celebración que haya después, el momento de la caminata y el momento de la misa es una cuestión que se vuelve una procesión de una comunidad rock and rollera que no nada más se queda en los que son partícipes hoy del rock and roll, de los músicos, sino que también se expande a, obviamente, pues todos los seguidores, toda esta bandita rock and rollera, todos los músicos del asfalto, estos muchachos que se ganan la vida, pues obviamente cantando en los camiones, cantando en el metro, que ya se han pues, agrupado en colectivos bastante fuertes, bastante organizados, para que precisamente esto se vaya reconociendo y se vaya haciendo más grande y evidentemente, bueno, pues haya mejores formas para organizar y sobre todo para profesar esta fe y que se vuelvan tradiciones. Yo creo que después de 20 años de estas caminatas, después de 20 años de esta convocatoria que se hace tan grande y donde se hace una misa especial con un lenguaje especial, con canciones especiales, creo que es súper importante tomarlo en cuenta porque además son esas cosas que pasan en esta ciudad y no pasan, o sea, uno está concentrado de repente en únicamente todo lo que pasa en la televisión, ¿no? A lo mejor muchos dicen, bueno, pues es que yo ya no veo la televisión, pero de todos modos se van a los canales que están pues más arriba, ¿no? O sea, en estos canales que pues sobresalen y que tienen millones de seguidores y que al final pues es únicamente una sustitución de la televisión, pero que no hay como una presencia de todo este movimiento que se gesta desde hace muchos años que nunca va a terminar, porque evidentemente eso es lo sorprendente del asunto, que ya son varias generaciones, inclusive en algunos casos ya son 4 las generaciones que caminan y que van hacia la basílica y que después van a los toquines y uno ve a los abuelos, uno ve a los padres, a los hijos, inclusive muchas veces hasta los hijos ya con hijos. Entonces es una cuestión que ya son pues sincretismos que se quedan, que llegan para quedarse y que muchas veces no entendemos el origen de estos. Muchas veces únicamente pues es el asunto de irnos directamente a la yugular desde la base, ¿no? Desde decir, ¿cómo es posible que vamos a rendir un tributo religioso siendo que precisamente el rock and roll y el punk y el metal profesan esta libertad de pensamiento, ¿no? Y yo creo que al final no es la cuestión religiosa, no es la cuestión dogmática de la Iglesia Católica, sino que más bien es un culto que se hace a un símbolo que es de una madre que protege exactamente a todos en esta familia rock and rollera, porque de repente ya no hay en quién creer, o sea, porque de repente ya es muy necesario bueno, en nuestras comunidades abandonadas, en donde pues no somos pues ni siquiera visibles para parte de la sociedad, inclusive ni siquiera para las autoridades, inclusive el abuso de las autoridades
y todo el racismo que se vive y toda la estigmatización que seguimos viviendo, o sea, del asunto de, pues, si eres rockero, pues ya eres marihuano, ¿no? Si eres ponqueto, seguramente también ya eres resistolero, no eres chemo, ¿no? Y yo creo que si hay una lucha en general, una lucha social en general por quitar estas estigmatizaciones, creo que se tienen que empezar a quitar desde aquí, porque eso sigue siendo bien curioso. O sea, la familia rock and rollera sigue estando súper estigmatizada, y como no salen los medios y como no tiene esa presencia en los grandes canales, entonces realmente sigue habiendo muchísimo racismo al respecto, muchísima discriminación al respecto, y esa burla, ¿no? Esa burla de decir, bueno, si al final nosotros como comunidad rock and rollera, como los organizadores de esta caminata, como la gente que asiste, inclusive como músicos que asisten a esta caminata, al final pues es un asunto meramente de comunión, de comunidad rock and rollera. Es un asunto de juntarse con la banda, ir caminando a esta peregrinación, ir caminando a dar gracias, no importa si profesas una religión o no, al final estás entrando a un recinto que pues se gana esta comunidad, y que además pues el padrecito que oficia la misa, bueno, pues hace un idioma entendible, hace un sermón entendible para todos nosotros, con nuestro idioma, con nuestras canciones, y creo precisamente que eso es lo más importante de la peregrinación rock and rollera, que ya cumple 20 años este 2022, y que nace precisamente de una petición personal de José Juan Ángeles el Orejón, que ha crecido obviamente con esta peregrinación, y obviamente pues sí es un ser muy atacado por lo mismo, por esta discriminación, por de repente por este odio estúpido que dan estas redes sociales, cuando no estamos viendo lo que realmente se alcanza con estas congregaciones de músicos, de rock and rolleros, de familias sobre todo, de familias que al final están haciendo algo positivo, independientemente si es religioso, independientemente si es una cuestión de fe, independientemente de lo que sea, es algo positivo, porque al final exactamente eso es lo que se busca, ir a dar gracias por nuestra identidad rock and rollera, que muchos dicen que ya se terminó, que muchos dicen que ya está en el hoyo, que muchos dicen que ya está en decadencia, que ya va a parar de existir, pero que al final se ha demostrado después de 65 años de rock mexicano que esto sigue, que esto llegó para quedarse, que es como el ave fénix, que se destruye, se construye, se deforma, pero nunca se acaba, siempre sigue. Y yo creo que es muy interesante, súper interesante el estudio y análisis de esta peregrinación que ya lleva 20 años, y que, bueno, pues es poco mediatizada realmente, que realmente crece año con año, y que de repente pues no es del interés común, ¿no? O sea, sigue siendo un asunto contracultural, cuando definitivamente ya el rock and roll mexicano y todas sus estripes culturales pues ya son parte de esta generalidad social, cultural mexicana, ¿no? De cultura popular mexicana. Y bueno, pues este es un ejemplo. Si puedes, pues asiste. Esto va a ser el 14 de enero del 2023. Sale de Tlalnepantla Centro, del Teatro Algarabía, hasta la Basílica de Guadalupe. De verdad es muy interesante. Lleva tu cámara, es súper interesante ver todo este sincretismo, todo este asunto de los contrastes entre los personajes de alta actitud, y toda esta rudeza, en contraste con un recinto como el de la Basílica de Guadalupe, con tanta solemnidad, con tanta paz, con tanta espiritualidad. Es muy interesante. Los invito realmente, aunque sea por curiosidad, a acercarse a esta familia rock and rollera, que se vuelve una experiencia sumamente, es que no puede caber otra palabra más que inolvidable, ¿no? Yo soy Rafa Martínez, del otro lado de la cámara Alberto Bonilla,
y pues nos encontramos en las próximas peregrinaciones. Ojalá exaltamos y bueno, pues pedimos que José Juan, que el Orejón pues, siga haciendo esta peregrinación y que en algún momento dado, cuando pues obviamente pasen muchos años y pues ya no estemos nosotros aquí, pues que siga esa tradición, que se vuelva una tradición de comunidad rock and rollera, de sincretismo cultural y de cultura popular mexicana.